Buen día para todos, estamos en el capítulo 9 para Sheminit. Dice Vasheminit, y sucedió en el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos, a los ancianos de Israel. Dice Rashi, y sucedió en el octavo día, es decir, el octavo día a partir de la iniciación de Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Ese era el primer día del mes de Rosh Hodesh de Nisan, ya que en ese mismo día se erigió el tabernáculo y ese mismo día tomó las 10 coronas enumeradas en el Midrash de Seder Olam. ¿Cuáles fueron esas 10 que dice Rashi? Están enumeradas aquí en el Seder Olam. Dice el primer día de la creación del mundo. Segundo, el primer día de las ofrendas ofrecidas por los líderes para la inauguración del altar. 3. El primer día de Aarón y sus hijos en el puesto de Kohanim. 4. El primer día de servicio normal del altar. 5. El primer día en el que cayó fuego del cielo sobre el altar. 6. El primer día en que se aplicó la orden de que las ofrendas solo fueran consumidas en el área del tabernáculo. 7. El primer día en que se aplicó la prohibición de ofrecer ofrendas fuera del área del tabernáculo. 8. El primer día del primer mes del año. 9. El primer día en que la presencia divina residió en el tabernáculo. 10. El primer día en que los Kohanim pronunciaron la bendición de los Kohanim, lo que se llama Birkat Kohanim. Esas fueron las 10 coronas enumeradas en el Midrash del Seder Olam. Primero que todo, ¿por qué se dice que es el octavo día? Porque los primeros 7 días fueron los primeros 7 días de Miluim. De Miluim quiere decir como reserva o algo por el estilo, sí, más o menos como reserva, en donde Moshe Rabbeinu, él fue el Cohen, ¿sí? Se vistió de blanco y él ofreció todas las ofrendas para enseñar a Aarón y a los hijos de Aarón de cómo ellos tenían que hacer las ofrendas en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, el tabernáculo. ¿Y por qué precisamente 7 días? Ofrendió como Cohen. Entonces nosotros explicamos anteriormente que los 7 días fueron por los 7 días que Kadosh Baruj Hu duró tratando de convencer a Moshe Rabbeinu de que sacara a Israel, de que fuera el encargado de sacar a Israel de la tierra de Mitzrayim. Y como Akadosh Baruj Hu intentó 7 días de convencerlo, entonces dice en el Parashat de Shemot, después de los 7 días, que Akadosh Baruj Hu se encolarizó con Moshe, por lo que no quería sacar a Israel. Por lo tanto, él perdió la Keuna. Akadosh Baruj Hu le dice que ha perdido la Keuna cuando le dice allí, Rashi lo trae, donde dice, y tu hermano el Leví, dice él iba a ser Leví y tú ibas a ser Cohen, ahora él va a ser Cohen y tú vas a ser Leví, por lo que no quisiste, no quería ir a sacar a Israel de la tierra de Mitzrayim, perdió la Keuna, sacerdocio. Pero por los 7 días que duró Moshe, Akadosh Baruj Hu tratando de convencer a Moshe Rabbeinu, por esos 7 días Akadosh Baruj Hu le pagó en los 7 días de los Miluim, por esos 7 días. El tabernáculo ya estaba listo en el 25 de Kislev. Por lo tanto, ¿por qué se esperó hasta el primer día del mes de Nisan para erigirlo? Dicen los comentaristas, primero que todo porque está escrito que con respecto al becerro de oro, dice, y se apuraron muy rápido para hacer el becerro de oro. O sea, no habían salido casi de la tierra de Mitzrayim cuando ya se apuraron a hacer el becerro de oro. Por lo tanto, ahora como el tabernáculo viene a ser lo que es el tikkun, la corrección al becerro de oro, por lo tanto, Akadosh Baruj Hu le dice, ahora que ya está listo y ustedes quieren que ya esté rápidamente, van a tener que esperar desde el 25 de Kislev hasta el primero de Nisan, como una especie de corrección para lo que ellos hicieron, para saber de que en el judaísmo nada es rápido. Todo lo que se recibe rápido, rápido se va, y todo lo que se recibe rápido viene la citraja del Yetzer Hara. En el judaísmo la persona tiene que saber y tener paciencia, trabajar en la cualidad de la paciencia. Que todo va poco a poco.
no todo se hace una sola vez. Entonces, por lo tanto, Akadosh Baruj Hu quería también enseñarles de cómo se tienen que hacer las cosas. Y segundo, porque Akadosh Baruj Hu quería que los méritos de Isaac, que nació de los patriarcas, que nació en Nisan, Isaac Avinu nació en Nisan, pero Abraham y Jacob nacieron en Tishrei. Entonces quería que el Eshut, los méritos de Isaac, que nació en Nisan, también estuviera con ellos también el día que se erigiera el tabernáculo. Dice la parashá y sucedió. De ahí se aprende en el tratado de Megilá que todo el tiempo que dijimos eso anteriormente, todo el tiempo que está escrito y sucedió, quiere decir de que sucedió, pero viene de la palabra de que hubo un sufrimiento, o sea que sucedió algo, aparte de lo que está escrito, ¿sí? Y pudiéramos preguntar por qué Arei Akadosh Baruj Hu, en el Midrash de Tanjuma, en el Parashat Nasoai, dice que Akadosh Baruj Hu itavá quiere decir deseó, de que tuviera una diraba tachtonim, o sea, un pedazo en este mundo. Es lo que quiere decir, es algo profundo obviamente, pero es que Akadosh Baruj Hu, desde un principio, él quería también pernoctar en este mundo, y no con lo que había sucedido hasta ese día, que lo que había sucedido de que a través de las como dice el Midrash, que a través de los pecados que hicieron las generaciones del diluvio, el primer hombre, Enosh, y todos ellos, entonces lo que hicieron fue prácticamente que se alejara la presencia divina de este mundo. Después vinieron Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Kehat, Ambrán y Moshe Rabenu. Fue cuando ya Moshe Rabenu, 7 generaciones, por las 7 Requiim, firmamentos que hay, que bajaron de nuevo la presencia divina a este mundo, por decirlo así, a través del tabernáculo. Y por lo tanto era un día tan feliz para Kadosh Baruj Hu como ese, y porque había sufrimiento. Entonces, predice lo de Orahaim Kadosh, que el sufrimiento que hay aquí, de lo que dice que sucedió, es por lo que vamos a ver un poquito más adelante en la parashá, donde nos va a decir de que en el capítulo 10, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron ese día. Y por eso está escrito al principio, y sucedió. Seguimos. Y sucedió en el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Para qué fueron llamados los ancianos de Israel? Rashi dice aquí, para informarles por el mandato divino, que por mandato divino Aarón ingresaba a la Kebunah y oficiaba como Cohen Gadol. Se les informó para que los israelitas no dijeran, ahora ingresa al puesto de Cohen Gadol por sí mismo. ¿Okay? Entonces dice Rashi, ya había señalado que para este transcurso de los 7 días de inauguración, Moshe se preocupó de informar al pueblo que la elección de Aarón al cargo de Cohen Gadol no había sido por favoritismo. Aún así, en el octavo día, en la inauguración quiso enfatizarlos de nuevo para alejar cualquier asumo de duda. Pero también vamos a hablar lo que dice, que es muy interesante, porque aquí le vas a decir, le va a ordenar que Akadosh Baruj Hu le concedía la expiación del incidente del becerro de oro. Y como él iba a hacer por corrección, entonces vamos a hablar lo que dicen sobre las alajot de Teshuvah, en lo que dice el Rambam y los Asagat Rabat. Rambam dice que la persona cuando peca tiene que hacer la corrección de la teshuva que se va a hacer, que el arrepentimiento tiene que ser igual de como hizo el pecado, ¿sí? O sea, si la persona pecó en frente de personas, en frente de esto, o en la casa, o él solo, lo que sea, como él lo haya hecho, tiene que hacer de nuevo la corrección. En este caso, como Aarón había hecho prácticamente el becerro de oro al aire libre, todo el mundo lo vio, ¿sí? Por lo tanto, él tenía que hacer también la corrección en frente de todo el pueblo de Israel. Avergonzarse, pasar la vergüenza en frente de ellos,
para que eso también le haga corrección. Es el mismo, así dice el Asagata Rabat sobre el Ramban sobre eso. Sí, entonces dice aquí, toma para ti un becerro, cría macho de las reses para ofrenda de pecado y carnero para ofrenda de asesión sin defecto y ofrécelo delante del Eterno. Eso es lo que se le pidió a Aarón. Dice, para ti toma un becerro, le ordenó esto con el objeto de informarle que por medio de este becerro el santo bendito es, le concedía la expiación por el incidente del becerro de oro que había hecho. Dice aquí, Tanjuma 10, a Aarón se le había pedido un becerro de ofrenda de pecado. Esto era algo inusual, puesto que la ofrenda normal de un Cohen era un toro, no un becerro. Además, por regla general, la ofrenda de pecado normal consiste en un chivo. Por lo tanto, esto implicaba que esta ofrenda tenía un motivo diferente y particular. La expiación de Aarón consistió específicamente en un becerro porque fue este animal el que Aarón había hecho sobre el becerro oro. Quiere decir, como aquí, como él había hecho becerro oro, que traiga un becerro también para eso. Eso es lo que quiere decir aquí también. Pero es interesante, ¿por qué? Porque en el Tratado de Rosh Hashanah, en la página 26, dice que en categor ni senecor, que el acusador no puede ser no puede ser lo contrario. O sea que no puede ser un defensor. Y aquí prácticamente el becerro de oro, el becerro viene siendo, él es el categor, o sea, el acusador, y también va a ser ¿cómo es que se llama? El defensor. ¿Cómo puede ser una cosa así? La pregunta que hace ahora Jaime Kadosh. ¿Por qué? Porque ahí en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 26, como dijimos, el acusador no puede ser defensor. No puede ser también acusador y también defensor. Y por eso se dice allí de que el Kohen Gadol en Yom Kippur no podía entrar con vestimentas que fueran de oro al Kodesh HaKodashim. ¿Por qué no podía entrar? Porque eso prácticamente acusaba a Israel por el becerro de oro que habían hecho. Incluso podrías preguntar, nunca tiene que ver, ya no se hizo todas las expiaciones, se hizo todo lo que se hizo y Akadosh Baruj Hu perdonó aquí, Najón, pero en el tratado de Sanedrín, en la página 102, en la 102 Aleph, ahí dice en la parte de abajo, de que no hay ningún tipo de puranut, o sea, no hay ningún tipo de sufrimiento que le venga a Israel que no tenga que ver con el becerro de oro. Quiere decir de que Akadosh Baruj Hu perdonó, pero perdonó como se dice, pero te lo cobro con cheques, como se dice así. Te lo perdono, pero te lo perdono poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como por decir, no puedo cobrarte eso de un solo golpe porque si no va a ser muy fuerte. Por lo tanto, te lo dejo durante todas las generaciones y cada vez que tengas un problema o algo que venga que tenga que ver con Israel, va a tener que ver con el becerro de oro. Entonces, por lo tanto, el Cohen Gadol no podía entrar con vestiduras vestiduras de oro. Ahora la pregunta es sobre esto. El becerro de oro también fue el acusador y ahora va a ser el defensor. Entonces dice Abraham Akadosh es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Dice Abraham Akadosh porque aquí el Cohen Gadol viene a a restaurar, a hacer teshuvah, a corregir lo que había hecho. Para corregir sí se necesita lo mismo. En Yom Kippur no se va a corregir el becerro de oro. O sea, Yom Kippur se llama Shuacher. Por lo tanto, no puede estar con esas vestiduras. Pero aquí que va a hacer la corrección, en verdad tiene que traer un becerro. Por eso le dice que traiga un becerro de oro. Como trae en el tratado de Ergim, en la página 16. Ahí dice que la persona que haya pecado con la boca, ¿qué tiene que hacer? Dice los sabios que estudie Torah. Estudie Torah, pero si pecó con la boca está temeada, está impura de lo que habló, de lo que dijo, Najón. Pero como va a corregir la boca, tiene que hacerlo con el mismo cli, con la misma herramienta que pecó. O en este caso por el mismo Eber, por el mismo órgano que pecó, por ese mismo que haga la corrección. Aquí igualito, que traiga el becerro. ¿Y por qué de Hatat? Hatat, se sabe que cuando se traía Hatat de pecado, estudiamos eso en la parte cuando hablamos anteriormente de las ofrendas, el pecado viene cuando viene o sea, por shogeg, cuando la persona lo hizo por eh, intencionalmente. O sea, no lo hizo a propósito, sino que él salió sin darse cuenta, por equivocación, ¿sí?
igualito como con Aarón. Aarón no sabía que iba a salir un becerro de oro, por eso él le dijo a Moshe Rabenu, dijo, de repente salió ese becerro, no sabía que iba a salir, lo hizo por equivocación, tiene que traer entonces el becerro por hatat, por pecado. Ahora la pregunta es con referente al la segunda ofrenda. La segunda ofrenda le dice que tiene que traer, ¿quién? Vamos a ver, que tiene que traer un becerro para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de asesión sin defectos y ofrécelo delante del Eterno. Como se trae en el Tratado de Sebajim, se sabe de que primero, cuando la persona tiene que traer dos korbanot, uno de pecado y otro de asesión, obviamente primero tiene que ser el de pecado y luego de asesión. No atan el primero el de asesión y luego el pecado, luego el de pecado. Porque dicen los sabios que eso se parece a una persona que traiga de repente dorón, o sea, regalos al rey, ya que el corbán de asesión es un sacrificio de asesión, es como un regalo al rey, que la persona le ofrece, le dice que gracias por haberle hecho esto o lo otro. Pero con las ropas sucias no está bien. Por lo tanto, primero limpiarse las ropas sucias de los pecados y todo lo demás, luego ofrecer el de asesión. Por lo tanto, primero el de pecado y luego la asesión. Luego la asesión tiene que traer un carnero. ¿Por qué? Dice esto en referencia, trae el Meán Loes, que tiene que ver en referencia al carnero que fue sacrificado en la época de la Akedah con Abraham y Isaac, para que tenga también, no es suficiente los méritos de Aarón, necesita también los méritos de Abraham e Isaac. Seguimos, y a los hijos de Israel hablarás para decir, tomen un macho cabrío para ofrenda de pecado y un becerro y una oveja de un año sin defecto para ofrender de asesión, un toro y un carnero para ofrender de paz y a fin de sacrificar delante del Eterno y una oblación mezclada con aceite, pues hoy el Eterno se manifestará a ustedes. Hoy el Eterno se manifestará a ustedes, dice Rashi, para hacer que su presencia divina resida en la obra de las manos de ustedes. Por esta razón estas ofrendas vienen como obligación de este día. Dice, la ofrenda no eran ofrendas porque la presencia divina se manifestaba, puesto que en muchas otras ocasiones la presencia divina se manifiesta a Israel sin que ello implicase que se debía traer ofrendas. Estas ofrendas constituían una obligación inherente a este día tan especial y su propósito era señalar que a partir de entonces la presencia divina residiría en el tabernáculo, como lo dice el Gurarie. Ahora, ¿por qué a Israel se le pidieron estos tipos de ofrendas? Fíjate muy bien. A los hijos de Israel hablarás para decir, tomen un macho cabrío para que ofrenda de pecado. ¿Qué? Un macho cabrío, así también se le llama lietcherará, que se parece a un cabrío. Entonces, por lo tanto, hay que degollarlo, como decir, a cerrarle la boca al acusador. Y segundo, también porque tiene que ver, porque el acusador está acusando a Israel en este momento, también le dice Moshe Rabbeinu, como dice el Mohem Loes, que está acusando también por la venta de Yosef. Entonces, como en la venta de Yosef los hermanos tomaron un cabrío y lo degollaron, ¿sí? Y luego agarraron la sangre y lo que hicieron allí. Entonces, por lo tanto, yo le dice, Moshe Rabbeinu le dice, tienen que tomar un cabrío de ofrenda de pecado, por el pecado. Y luego tienen que buscar un becerro y una oveja de un año. Fíjate lo que es un becerro y una oveja de un año sin defecto para ofrenda de asesión. ¿Por qué un becerro de asesión? Ahora dijimos que Aarón, él trajo el becerro pero de hatat, de pecado. Israel lo trajeron de asesión. Asesión dijimos que también es como regalos al Creador, pero también por lo normal no se traen por pecados. Pero al traerlo la persona puede hacer también este pensamiento de que también eh, le, también les pide pecados. ¿Y cuáles pecados precisamente? Por lo normal las mitzvot ta'ase, de hacer, por lo normal, y las mitzvot que persona pecó con el pensamiento, por eso se llama asesión, todo lo que asciende a la cabeza de la persona. Y así como ellos también, Israel, no pecaron haciendo acciones, pero pecaron pensando, en el pensamiento. Por eso tenemos que traer también el Mahatzita Shekel, el medio ciclo.
¿Por qué medio y no completo? Porque ellos pecaron con el pensamiento y no con la acción. Por eso sería medio ciclo. Entonces en este caso, este, se le tiene que traer un becerro, pero de asesión para también expiar los pecados por el mal pensamiento que ellos tuvieron. Y una oveja porque necesitan los méritos de Yitzhak, que fue ofrendido como una oveja, también en la Akedat Yitzhak. Después dice algo muy interesante, que tiene que traer un toro y un carnero de ofrenda de paz. ¿Por qué precisamente toro y carnero de paz? No se entiende en verdad, porque ellos tenían que traer toro y carnero de ofrenda de paz a fin de sacrificar delante del Eterno. Entonces dice que Israel, que saben cómo apaciguar la ira del Creador, al ver que el Creador ya les había aceptado de que les aceptó el perdonarles el pecado, el becerro de oro, ellos aprovecharon de una vez para pedir también por los demás pecados que habían hecho, cosas que habían sucedido, y también para darles incluso gracias al Creador por cosas que sucedieron a través de incluso de pecados que supuestamente se ven que no pasó bien, no se hizo bien. Por ejemplo, el toro. ¿Qué tiene que ver el toro? El toro, se sabe que Yosef fue asemejado al toro. ¿Okay? Mejor lloró, todo lo que está escrito, se le fue eh, asemejado al toro. ¿Y qué pasó con Yosef? Lo vendieron. Ahora la pregunta es, después que lo vendieron, después de eso, ¿qué pasó? Fíjate, después que lo vendieron, a través de todo lo que sucedió, a la final, ¿qué sucedió con Yosef? Pasó a ser el virrey de Mitzrayim, de todo el mundo. Él tenía el poder en todo el mundo. Hizo de Mitzrayim una potencia mundial. Entonces, ¿qué salió de eso? ¿Salió de eso algo malo? No, salió de eso algo bueno. Como está escrito en el Tratado de Berajot en la página 44 en el Mishnah, donde dice que se tiene que bendecir lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. O sea, de que a veces la persona puede hacer un acto que a lo mejor de repente en ese momento es malo, pero no sabe que de allí van a salir cosas buenas. Entonces eso es lo que ellos querían decir. Najón, vendimos a Yosef, todo lo que no está bien, pero fíjate lo que sucedió después. Eso quiere decir de que la persona tiene que ver siempre lo bueno que sucede de todo, incluso en lo malo, ver también la, la, los puntos de luz. Y aquí también, y un carnero. ¿Qué tiene que ver el carnero? Como trae en el tratado de Avodah Zarah. En el tratado de Avodah Zarah, en la página 4, ahí dice que tanto David Amelech como el pueblo de Israel no eran rehuín, no eran aptos para haber pecado, no con el becerro de oro, ni tampoco David Amelech con Bathsheba. Y si no eran aptos, o sea que en verdad sucedió porque Akadosh Baruj Hu así quería que sucediera. Pero si no eran aptos, porque no tenían por qué haber pecado. Primero porque, como hablan los comentaristas, que lloran tzadikim. Cuando ellos son tzadikim, Akadosh Baruj Hu tiene que cuidarlos de no caer en pecado. ¿Cómo puede ser que ellos cayeron en pecado? Aparte de eso, también de que no tenían Yetzer Hara, se habían sacado el Yetzer Hara de su corazón, también el David Amelech, y también con respecto al pueblo de Israel. Había muchas cosas aquí que no se entiende por qué sucedió, por qué tendría que haber sucedido. Entonces explican que no, así esa es la voluntad del creador de que así sucediera. Pero ¿por qué sucedió? Porque de ahí va a salir algo bueno. ¿Y qué es lo que va a salir de allí? Ahí dice de que ellos, tanto David Amelech como el pueblo de Israel, abrieron, le abrieron el portón de la Teshuvah al pueblo de Israel. Siempre la primera vez es más difícil que todas las demás veces. Después que ya la persona es como por decirlo así, una persona que subió al Everest. Cuando la persona subió al Everest, la primera persona se le fue muy difícil. Después que él ya subió, él le puede decir a las siguientes personas cómo él subió, y para las demás personas es mucho más fácil llegar. Lo mismo también con ellos. Ellos para hacer la Teshuvah fue difícil. Tuvieron que pasar muchas cosas y todo eso, pero después de hacerlo, ya se le abre la puerta y es más fácil para los demás hacer la Teshuvah. Por lo tanto, dice en el tratado de Avodah Zarah en la página 4 que la persona que hace, por ejemplo, si es un tzibur,
o sea que es un público que hicieron pecado, entonces tienen la posibilidad de hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque Israel hizo Teshuvah con referente al becerro de oro, y Kadosh Baruj Hu les aceptó la Teshuvah. Después también con David Amelech, si es hablando por un individuo solamente. Porque si una persona pecó, podría decir, no, ¿quién soy yo para que Kadosh Baruj Hu me expíe los pecados, me acepte la Teshuvah? Entonces le dicen, no, fíjate, David Amele pecó, así también, tú puedes hacer Teshuvah, Kadosh Baruj Hu te va a aceptar la Teshuvah. Y por eso también se trae el carnero. ¿Por qué? Porque el carnero tiene que ver con el keren, con el corno que se agarra en Rosh Hashanah, y se toca el corno también, que se sabe que es para lematek etadinim, le arbeb satán, ¿sí? Para apaciguar todos los pecados y todo el Midat Adin, los juicios que hay en Rosh Hashanah, y pasar y hacer Teshuvah, ¿okay? Como dice el Rambam, Uru Uru Mishenathem, despertarse. Dice que dice que el sueno, el sonido del corno tiene el poder de despertar la persona de ese sueño espiritual en el que se encuentra. Es lo que dice Rambam. Seguimos. Porque el Eterno se manifestará a ustedes. Tomarán aquello que Moshe había ordenado al frente de la tienda de la cita, y a toda la asamblea se acercó y se paró delante del Eterno. Moshe dijo: esto es lo que el Eterno ha ordenado, háganlo, y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes. Dice algo muy interesantísimo lo que dice el, el Me'aim Loes. Me'aim Loes, Moshe Rabenu no dijo nada. ¿Qué dijo Moshe Rabenu? Moshe Rabenu dice, esto es lo que el Eterno ha ordenado, háganlo. No, ¿qué fue lo que ordenó? No está escrito nada. El Me'aim Loes dice que lo que les ordenó que hicieran era Teshuvah. Hagan Teshuvah, esto es lo que el Eterno ha ordenado, y háganlo. Me parece que la persona haga Teshuvah de verdad y se acerca al Creador y haga la Teshuvah de verdad como debe ser. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Y la gloria al Eterno se manifestará a ustedes. Eso es lo que dice el Me'aim Loes. Seguimos. Moshe dijo a Aarón: acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda de pecado y de tu ofrenda de ascensión, y haz expiación por ti y por el pueblo. Realiza el servicio de la ofrenda del pecado y haz expiación por ellos como el Eterno ha ordenado. Acerca del altar dice Rashi algo que es muy conocido. Dice: Moshe le dijo esto porque Aarón sentía vergüenza y tenía miedo de acercarse. ¿Okay? Presumiblemente por su participación en el incidente de Becerro de Oro, o también a causa de que había sido ascendido a una dignidad que pensaba no merecer. Por ello Moshe le alentó, diciéndole en efecto que él era digno del cargo. Entonces Moshe le dijo: ¿por qué sientes vergüenza? Para esto fuiste escogido. La frase acercarse al altar implica una exhortación especial. Lo más lógico hubiera sido decirle simplemente: realiza el servicio de tu ofrenda de ascensión. Además de que también en el versículo 9.2 Moshe ya había dicho a Aarón que debía acercarse, por lo que repetirlo aquí solo podría indicar que lo alentaba a hacerlo. Tu ofrenda de pecado, dice Rashi, esto se refiere al becerro cría de macho de las reses. Y de tu ofrenda de ascensión, esto se refiere al carnero mencionado en el versículo 9.2 también. Que ni ofrenda del pueblo, esto se refiere al macho cabrío, al macho y al becerro y a la oveja mencionados anteriormente. En todo lugar de la Torá donde se enuncia el término el becerro, sin especificar, se refiere a un animal de 1 año de edad, y de aquí se aprende para todos los demás casos. Es muy interesante porque Moshe le dice a Aarón: ¿por qué sientes vergüenza? Para esto fuiste escogido. ¿Para qué fue escogido? Para ser Cohen. ¿Para qué? Para espiar por Israel, ya que como él hizo el becerro, él tiene que hacer la corrección. ¿Cómo? Espiando los pecados del pueblo de Israel. Eso es lo que le quiere decir Moshe Rabenu. Para eso fuiste escogido, para hacer eso.
Entonces seguimos, dice, Aarón se acercó al altar y degolló al becerro de la ofrenda de pecado que era suyo. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, él mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, y la sangre restante la vertió en la base del altar, y el sebo de los riñones y el diafragma con el hígado de la ofrenda de pecado los quemó enumeradas sobre el altar, como el Eterno había ordenado a Moshe, y la carne y la piel quemó al fuego fuera del campamento. Dice Rashi, la carne y la piel, también lo trae en el Me'aim Loes, que en todo el texto de la Torah no hallamos una ofrenda de pecado cuya sangre es rociada en el altar exterior que sea quemada enteramente, sino solo esta. Y la ofrenda de pecado de inauguración, que es la de los Nesim. Y ambas fueron quemadas enteramente. ¿Por qué? Porque por lo normal no se quema todas las partes, sino que el Cohen tiene parte del corbán de pecado, y él come, como está escrito, que al él comer, los, la persona de la ofrenda recae, ya que los Kohanim comen y también tienen parte en la expiación de las personas que traen el corbán de Hatat. Y dice, y ambas fueron quemadas enteramente por mandato divino expreso. Seguimos, degolló la ofrenda de ascensión, y los hijos de Aarón y le presentaron la sangre, y él la arrojó sobre el altar en derredor. Le presentaron la ofrenda de ascensión en sus pedazos junto con su cabeza, y la quemó enumerada sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas, y las quemó enumeradas sobre la ofrenda de ascensión en el altar. Acercó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío de la ofrenda de pecado que era que era del pueblo, y lo degolló y lo hizo ofrenda de pecado como el primero. Dice Rashi, le presentaron este verbo significa ofrecimiento y preparación, y lo hizo ofrenda de pecado. Aquí el verbo significa que el verbo significa que hizo al animal conforme a la ley de la ofrenda de pecado. Hay que tomar en cuenta también, Rega Shnia, como el primero dice Rashi, es decir, como a su becerro también hizo lo mismo. Es decir, el becerro mencionado anteriormente también explica que él hizo lo mismo. Hay que saber de que por qué primero él hizo las expiaciones de él y luego la expiación de Israel, ya que primero él tiene, como dice el versículo, Bekiper Beado Beat Beto. Primero él tiene que lejaper a sí mismo, tiene que él ser limpio de todo pecado. Después de que esté limpio de todo pecado, él puede venir y también limpiar los pecados del pueblo de Israel. Por eso está escrito que primero él trajo sus ofrendas y luego las ofrendas de Israel. Seguimos, acercó la ofrenda de ascensión y la hizo conforme a la ley. Dice Rashi, es decir, la ley explícitamente mencionada en la relación a la ofrenda de ascensión voluntaria de la Parashat Vaikra, donde dice aquí, esta ofrenda de ascensión de Aarón constituía una obligación propia al octavo día de su iniciación en el cargo de Cohen. Era pues una ofrenda de ascensión obligatoria. Ahora bien, hasta ahora la Torah no ha especificado cuáles son los procedimientos aplicables a la ofrenda de este tipo. Solamente con respecto a la ofrenda de ascensión voluntaria, la Torah informa la ley que se le debe aplicar. Por consiguiente, decir que la hizo conforme a la ley, ello necesariamente significa que a esta ofrenda de ascensión obligatoriamente le aplicó los mismos procedimientos que debe llevar la ofrenda de ascensión, como por ejemplo la imposición de las manos. Acercó la oblación, llenó su mano de ella y la hizo ascender enumerada sobre el altar, además de la ofrenda de ascensión matutina. Se refiere al Kometz, a lo que se llama el Kometz que vimos anteriormente, que él empuñado de 3 dedos del Cohen, de cómo tomaba la oblación y luego la tenía que llevar y hacer todo el proceso también de quemarlo y llevarlo al altar y todo eso. Seguimos, degolló el toro y el carnero, el sacrificio de ofrenda de paz del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él la arrojó sobre el altar en derredor. Y en cuanto a los cebos del toro y el carnero, el rabo ceboso, lo que cubre los riñones y el diafragma con el hígado. Colocaron los cebos sobre los pechos y quemaron enumerada
los cebos sobre el altar y los pechos y la pierna derecha. Aarón los hizo mecer en vaivén delante del Eterno, tal como Moshe había ordenado. Dice aquí Rashi, además la ofrenda de sesión matutina. Toda esta ofrenda la realizó después de haber ofrecido la ofrenda de sesión continua de la mañana. ¿Por qué? Porque habíamos estudiado anteriormente que como es la Corban de Tamit, también hay una regla que dice Tadir Beshenot Tadir Tadir Kodem, la que es más frecuente se hace primero. Y como esa la que se hacía todos los días, entonces siempre se empezaba con ese Corban de Tamit y luego se hacían todos los demás sacrificios. Lo que recubre, dice Rashi, es decir, el cebo que recubre las entrañas. Colocaron los cebos después de haber realizado el vaivén, lo que se llama tenufá, con los cebos y los pechos de la ofrenda. El Cohen que los movió en vaivén los entregó a otro Cohen para que ese los quemase, haciéndolo de tal modo que las partes que en la mano el primer Cohen estaban encima en las del segundo quedaron debajo. Seguimos, Aarón alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo, habiendo descendido de realizar el servicio de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de asesión y de las ofrendas de paz. Dice, y los bendijo, dice Aarón los bendijo con la bendición de los Kohanim. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los bendiga, que el Eterno ilumine su semblante hacia ustedes, que el Eterno eleve su semblante hacia ustedes. ¿Okay? Aunque aquí no se indica qué bendición les dijo, en Bamidbar vemos que los Kohanim bendijeron al pueblo. Seguimos, habiendo descendido de encima del altar. ¿Sí? Moshe y Aarón entraron a la tienda de la cita, luego salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se manifestó a todo el pueblo. Un fuego surgió delante del Eterno y consumió sobre el altar la ofrenda de asesión y los cebos. Todo el pueblo lo vio y cantaron loeres y cayeron sobre sus rostros. Aquí vamos a ver de que Moshe y Aarón entraron a la tienda de la cita. ¿Por qué? Porque al haber hecho ya todos los sacrificios y todo lo que se había hecho, con todo eso no se había manifestado todavía la presencia divina. Dice Rashi, ¿por qué razón entraron a la tienda de la cita? En el Midrash Torat Kohanim, la sesión trata acerca de la inauguración del tabernáculo. En una braita adicional a nuestra edición a la Torat Kohanim, ya escrito lo siguiente: ¿por qué razón entró Moshe junto con Aarón con el propósito de enseñarle el procedimiento en la quema de incienso? O quizás no fue ello, sino que entró para otra cosa. Para responder esta pregunta, he aquí que puedo inferir que entró para enseñarle sobre la quema del incienso al siguiente modo: tanto del descenso del altar por parte de Aarón como la entrada de Moshe y Aarón a la tienda de la cita fueron acompañadas por una bendición al pueblo. Ahora bien, si así como el descenso del altar está realizado con el servicio sacerdotal, así también la entrada de la tienda de la cita debe estar relacionada con el servicio sacerdotal. Por consiguiente, de ahí aprendes que la razón por la que Moshe entró junto con Aarón fue para enseñarles sobre el procedimiento para quemar el incienso. Según otra explicación, cuando Aarón vio que ya había sido ofrecidas todas las ofrendas y se habían llevado a cabo todos los actos correspondientes, pero aún así la presencia divina no había descendido sobre Israel, se afligió y dijo: yo sé que el Santo bendito está enojado conmigo, y que por causa mía no ha descendido la presencia divina sobre Israel. Por lo tanto le dijo a Moshe: Moshe, hermano mío, esto es lo que me has hecho. He ingresado al servicio sacerdotal y he quedado en vergüenza, ya que la presencia divina no ha descendido. De inmediato Moshe entró junto con él a la tienda de la cita, y ambos suplicaron misericordia. Entonces la presencia divina descendió sobre Israel. De aquí aprendemos de que la persona, muy interesante, de aquí se aprende también de que la persona no recibir las cosas por recibirlas están, sino que hay que incluso porque descendiera la presencia divina tenían que hacer súplicas y pedir misericordia a Hashem. Así la persona sobre todas las cosas tiene que pedir y suplicar a Hashem cualquier tipo de cosa que él necesite. Luego salieron y bendijeron al pueblo. Entonces aquí Rashi va a decir sobre qué bendición fue la que dijeron. Ahora, y ya dijeron que Aarón había bendecido a Israel. Aquí dice que otra vez bendijeron al pueblo. Dice aquí, recitando el versículo, que el agrado del Eterno nuestro Dios esté sobre nosotros. Que ellos querían decir que sea su voluntad que su presencia resida sobre la obra de sus manos.
puesto que durante todos los 7 días que duró la iniciación, en los cuales Moshe erigía el tabernáculo y ofrecía en él como Cohen, desmantelándolo cada día al concluir el servicio del día, aún así la presencia divina no residió en el tabernáculo. Por eso los israelitas se avergonzaban y decían a Moshe: Moshe, nuestro maestro, toda esta tarea en la que nos fatigamos para llevarla a cabo fue para que la presencia divina residiese entre nosotros y supiéramos que habíamos obtenido la expiación por el pecado del becerro de oro, pero ahora vemos que no ha servido de nada. Por esta razón Moshe les dijo: esto es lo que el Eterno ha ordenado, háganlo, y la gloria del Eterno manifestará a ustedes. Con ello quería decirles: mi hermano Aarón es más digno e importante que yo, ya que por medio de sus ofrendas y de su servicio la presencia divina residiría en ustedes, y sabrá que el Omnipresente lo ha escogido. Y cantaron lo era. Este verbo debe ser entendido como lo traduce el Targum de Onkelus, que lo dice y alabaron al Creador. Con eso terminamos el capítulo 9. Que tengamos buen día.